Hoy vamos a trabajar con una nueva técnica y es trabajar con un papel negro, que en este caso es papel prisma, aunque puede ser ingres o puede ser canson, siempre y cuando tenga una textura por uno de los lados. Recomiendo trabajar por el lado que tiene la textura para que el lápiz se impregne un poco más en el papel. Entonces, como siempre, debo construir una perspectiva, debo tener claro qué es lo que quiero dibujar y hacerlo de una vez con el lápiz blanco, porque si trabajamos con un lápiz de grafito, pues obvio, el grafito no se va a ver en el papel negro. Entonces yo trabajo con mi prisma. Yo estoy aquí dibujando la perspectiva de un gancho de ropa común y le estoy haciendo una pequeña modificación en el área de contacto con los dedos, es decir, donde uno presiona para que el gancho funcione. Entonces con esta técnica yo lo que hago es trabajar con el fondo negro, porque recuerden que cuando trabajábamos con el Durex, con el papel blanco, lo que hacíamos era pigmentar con el lápiz de color toda el área y dejábamos el área donde iban los brillos sin pigmentar. O pasábamos con un borrador en estas áreas para darle el volumen a los dibujos. Entonces, en este caso yo lo que hago es dibujar los brillos. Antes no los dibujaba, ahora sí los voy a dibujar. Es como trabajar con un negativo. Entonces, como les comentaba, estas líneas de construcción pues no van a importar en el momento en que yo repinte o le dé valoración a las líneas que realmente van. Aquí le damos fuerza a esta pieza. Acá les comenté que estaba haciendo una pequeña modificación a ese gancho. Entonces, pues la perspectiva siempre debe estar bien construida antes de repintar o antes de asentar el lápiz. Y después de que yo tengo claro y estoy seguro de que la perspectiva está bien construida, entonces yo empiezo a caracterizar algunas de las partes de la perspectiva o del objeto. En este caso estoy dando redondez a esta esquina, a esta arista. Y poco a poco voy descubriendo el objeto, lo voy caracterizando cada vez más, repintando poco a poco, de menos a más, como les he comentado, y trabajando algunos de los detalles. Aquí, por ejemplo, va el alambre, que es el que me sirve como presión para que me funcione
el gancho. Y por acá. Ok. Aquí quiero hacerle un pequeño display ergonómico con una textura. Ok, entonces ya tenemos construido nuestro gancho, y ahora, como les comenté, yo los brillos los voy a dibujar, no como hacía con la técnica pasada, que era no pasar con el lápiz sobre el papel, los dejaba en blanco. En este caso hago lo contrario. Si aquí tengo un brillo, entonces ese brillo yo lo voy a dibujar. Y el brillo, pues recuerden que se va difuminando o desvaneciendo a medida que me alejo de la parte más brillante o que más luz tiene. Y miren que yo trabajo es con el fondo lo dejo negro. Y son unos dibujos muy expresivos y mucho más rápidos a nivel de boceto, que eso es lo que ando buscando para dar una expresión diferente a la que le estaba dando en el momento de trabajar con los lápices de color sobre el papel blanco, sobre el Durex. Entonces, después de que yo tengo esto, yo presiono un poco más el lápiz en estas aristas para darle más fuerza. En el contorno. Y la idea es no saturar el dibujo, sino repintar en algunas partes para darle la fuerza y la expresión que quiero. Si yo de pronto quiero dar un poco de más volumen, puedo trabajar, pero muy tenuemente, un pequeño achurado en este sentido, para dar un poco de mayor expresión, sin exagerar. Y así lo seguiremos trabajando hasta lograr un dibujo descriptivo como este, en el que los lápices amarillo o los naranja los utilizo para las flechas o para los fondos o también para los conectores, así como hemos venido trabajando. Y a medida que uno va pasando la mano, miren que el brillo se me va borrando. Entonces yo, digamos que lo último que hago es darle fuerza en algunas partes, como les comento. Y después es el brillo que se me ha ido perdiendo, entonces yo vuelvo y lo dibujo para darle una fuerza y una expresión diferente, que es lo que quiero hacer con esta técnica.